Hola, hola amantes del español y bienvenidos al cuarto episodio de este programa, Very Easy Spanish. Para aprender a hablar español correctamente es muy importante saber cómo conjugar verbos. Para eso necesitamos aprender las conjugaciones en español. Y la más importante es el presente. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Sois conscientes de que he usado muchos infinitivos? Lo más importante cuando conjugamos en español es conocer los infinitivos de los verbos. El infinitivo es una forma no personal del verbo que no tiene características de tiempo, modo, persona y que se utiliza para expresar el significado de un verbo de forma abstracta. Los españoles usamos los infinitivos para nombrar el verbo que queremos conjugar, como por ejemplo el verbo trabajar. Hay tres tipos de infinitivos en español: los que terminan en AR, los que terminan en ER y los que terminan en IR. Es muy útil conocer cuando un verbo pertenece al grupo AR, cuando un verbo pertenece al grupo ER o cuando un verbo pertenece al grupo IR, porque eso nos da pistas de cómo tenemos que conjugar el verbo. Hoy, como es el principio de curso, solamente vamos a aprender a conjugar los verbos regulares en presente. Pero no os preocupéis, pronto haré más vídeos de más conjugaciones y con verbos que no son regulares. Al final de este vídeo tengo una sorpresa para vosotros, porque os he preparado unos cuantos ejercicios para que podáis practicar por vuestra cuenta. Ahora que sabemos las tres diferentes conjugaciones, dependiendo de la terminación del infinitivo, podemos empezar a conjugar. Las terminaciones de la primera conjugación o la conjugación que termina en AR son o, as, a, amos, ais, an. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cogemos un verbo cuyo infinitivo termina en AR y añadimos las terminaciones de esta primera conjugación o la conjugación en AR. Por ejemplo, el verbo trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él o ella o usted trabaja, nosotros o nosotras trabajamos, vosotros o vosotras trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabajan. Ahora la segunda conjugación o la conjugación que termina en ER. Las terminaciones son o, es, hemos, eis, en. Por ejemplo, el verbo comer. Yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros o nosotras comemos, vosotros o vosotras coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Ahora la tercera conjugación o la conjugación que termina en IR. O, es, imos, is, en. Por ejemplo, el verbo vivir. Yo vivo, tú vives, él, ella o usted vive. Nosotros o nosotras vivimos, vosotros o vosotras vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Vamos a hacer unos pocos ejercicios.
Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y si queréis seguir aprendiendo conmigo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que seguirme en Instagram y estar atentos a los nuevos vídeos.